clase 2? ¿Qué dicen los demás? Ahora imagínense esto. Si la mandíbula estuviera normal y el maxilar estuviera protruido, ¿se vería como clase 2? ¿Qué es lo que caracteriza una clase 2? ¿Cómo se ve una clase 2? A ver, ayúdanos. ¿Tú qué ves en el paciente que dice, ah, chicos, esto es clase 2? Dentariamente, olvídense ahorita de los pesos. ¿Qué ven en los dientes? Para que digan, este es un clase 2. Los dientes superiores están adelantados, ¿no? Eso quiere decir que si están adelantados, el overjet no puede ser normal, ¿no es cierto? El overjet va a ser súper aumentado en estos pacientes. Estos pacientes, como en todos los casos, algunos van a ser de naturaleza esquelética, otros van a ser de naturaleza dentaria, otros van a ser de naturaleza de etiología funcional. David, apágame tantito la luz de aquí abajo. Quiero mostrarles un caso. Luz, escríbeles a tus compañeros qué te llama la atención de lo que estamos viendo. La fases adenoidea. Muy bien, la fases adenoidea. ¿Qué elementos estamos viendo de fases adenoidea? Las ojeras marcadas, incompetencia labial. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí hay un paciente que tiene claramente un problema de patrón respiratorio, ¿no es cierto? Porque, ¿con qué se asocia la fases adenoidea? Con respiradores bucales, ¿no es cierto? Respiradores orales. Estos pacientes, miren sus características, ojeras y la boquita siempre entreabierta. Este tipo de pacientes tenemos nosotros que tener la posibilidad de diagnosticar oportunamente para conocer cuál es el problema que está impidiendo un patrón respiratorio normal. Fíjense el escaso desarrollo de la mandíbula, ¿no es cierto? Se ve un desequilibrio en el desarrollo maxilomandibular bastante marcado. Aquí pueden ver al paciente sonriendo. Y ahora quiero que vean esto. Miren ese overjet. ¿Cuánto le calculan? No. 10. Calcula que la altura de la corona del incisivo es más o menos 10 milímetros. ¿Cuánto calculas que hay ahí de overjet? Más de 10. ¿Ver? Mucho más de 10. Hay un overjet gigantesco. Fíjense la discrepancia enorme entre dónde está el maxilar y dónde está la mandíbula. Visto de frente, se ve así. No se ve tan dramático el crecimiento del overjet, pero sí se ve que existe un colapso de los arcos. ¿Se dan cuenta cómo los arcos están poco desarrollados en sentido transversal? Entonces, lo que tenemos que ver es qué es lo que está causando esto. Volveremos a esta imagen. ¿Qué es la deglución atípica? Quiero ver una mano levantada. No estoy viendo esa mano levantada. ¿Nadie? Deglución atípica. Muy bien. ¿Para qué saca la lengua? Para producir el sellado que requiere la deglución. Hagan esto conmigo, abran la boca. Ahora traten de tragar saliva con la boca abierta. Difícil, ¿no es cierto? Porque el reflejo de la deglución requiere que nosotros tengamos un sellado. Ahora imagínense un paciente como este. Un paciente como este podría lograr un sellado si no introduce la lengua entre los arcos. Imposible, ¿no es cierto? Jamás va a lograr el sellado. Entonces, para él el sellado es imprescindible para poder lograr esa deglución. Sin embargo, estamos en un círculo vicioso, porque esto está produciendo una mayor y mayor severidad paulatinamente de la maloclusión del paciente. Fíjense,
el overjet sumamente incrementado, que mal se ven los colores en este dato. Y aquí pueden ver ustedes los modelitos del paciente y los modelitos montados en el articulador. Fíjense aquí. Miren el incremento marcado de ese overjet. Ahora sí podemos calcular. Si aquí tenemos 10 milímetros, entre acá a acá fácil tenemos 11 a 12 milímetros de overjet, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos nosotros es que encontrar la forma de contener a la lengua. Entonces, para eso se hace un aparato educador de lengua. Fíjense, vamos a ponerle un aparato, esto es acrílico nada más, y estos pequeños desincentivadores evitan que el paciente pueda llevar la lengua. A esto se le llama trampa lingual. Eso, simplemente eso, se va a dedicar a reeducar a la lengua para que la lengua deje de irse hacia adelante en cada fenómeno deglutorio y permita que el resto de la estructura muscular del paciente vaya modelando las características del paciente. El resto, fíjense, estas alteraciones se van a corregir con una técnica 4x2, solamente incisivos y solamente primeros molares, porque por la edad del paciente todavía no tiene recambio de piezas 3, 4 y 5. Entonces, fíjense cómo desde el momento en que empieza a funcionar el reeducador, va a haber una progresiva mejora del paciente, en sentido de que el estímulo permanente de la lengua empujando al maxilar como una fuerza ortopédica hacia adelante va a suspenderse. Miren el paciente, no ha recibido cirugía, no ha recibido ningún tratamiento complejo, simplemente reeducación de lengua. Ahora miren cómo ha quedado el paciente, solamente controlando la poderosa fuerza lingual y logrando, fíjense, un equilibrio maxilomandibular que él no tenía antes. Ahora ella tiene un equilibrio maxilomandibular. Fíjense el overjet, que era gigantesco. El overjet ahorita está mucho más controlado y dentro de parámetros normales, solamente controlando el factor etiológico. Ahora quiero que vean un detalle más. Miren los arcos, cómo los arcos se han expandido. Porque si la lengua deja de estar todo el tiempo proyectándose hacia adelante, la lengua vuelve a su posición normal, y en su posición normal la lengua va a estar como está en este momento en ustedes, cuando me están atendiendo. ¿Dónde está la lengua? Pónganse a pensar, está en el paladar, ¿no es cierto? Adosada al paladar, suavemente, sin hacer presión, y con los bordes laterales presionando suavemente a los sectores posteriores. Todos esos estímulos son los que moldean los arcos. Los arcos no se moldean por predisposición genética, sino por influencia funcional. Y la influencia funcional ha vuelto a darle a esos arcos un ancho apropiado, ¿no es cierto? Entonces fíjense el antes y el después en el pacientito. ¿Qué gran complejidad del aparato se ha utilizado? Nada. Acrílico y metal. Nada más, ¿no es cierto? Y con eso miren el cierre del overjet. ¿Sí? El antes y el después. Fíjense cómo se ha permitido ya un desarrollo más armónico de la mandíbula. ¿Ok? ¿Qué es la clase 2? La clase 2, según Angle, va a ser aquella que se encuentra fuera de la posición 1 con los elementos, parámetros anatómicos superiores en una posición más mesial en relación a los parámetros anatómicos inferiores. ¿Quién me describe una clase 1? Rudy. Sí. Es la posición normoclusión, doctor. Sí. En el cual la cúspide visto. No. Más bien, la cúspide. Mesio vestibular. Vestibular del primer molar superior ocurre con el surco vestibular del Mesio vestibular. del inferior. Con el surco mesio vestibular del inferior. Esa es la clase 1. En la clase 2, la cúspide mesio vestibular va a ocluir amesial del surco mesio vestibular, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una descripción de naturaleza exclusivamente de Thayer. ¿Es suficiente esto para describir la clase 2? No es suficiente, pero nos orienta. Para la clasificación de Angle, normalmente nosotros vemos una relación de arcos que acompaña a esta maloclusión. En el caso de la clase 2, el arco inferior va a estar recluido en una distoclusión de las piezas inferiores. En la clase 2, el surco mesio vestibular del primer molar inferior permanente
va a estar hacia distal y la cúspide mesovestibular va a estar hacia mesial. Y el perfil facial habitualmente va a ser convexo. Ahora, ¿dónde tenemos aquí el factor más interesante? Que la clase 2 es la única que tiene dos divisiones. Normalmente, en ambos casos vamos a tener un adelantamiento de los incisivos. Ese adelantamiento va a producir dos posibles relaciones. Esas dos posibles relaciones son las siguientes. Imagínense que mis dedos de esta mano son los incisivos inferiores y mis dedos de esta mano son los incisivos superiores. Si estos incisivos están adelantados, pueden quedarse ahí. Si se quedan en una posición adelantada con un gran overjet, estoy frente a una división 1. Pero si los incisivos centrales no se quedan ahí y se retroinclinan para tocar a los incisivos inferiores, entonces estoy en una división 2. ¿Han visto estos pacientes que tienen los centrales superiores metiditos hacia adentro y los laterales saliditos hacia afuera, ¿no es cierto? Esos son los pacientes clase 2, división 2. Ambos responden a diferentes etiologías, pero ambos son clase 2. La clase 2 es como un síndrome, tiene una gran cantidad de posibles expresiones y vamos a ir viéndolas poco a poco. ¿Se acuerdan de Simon el año pasado? No veo que se acuerden. ¿Ahora sí? ¿Qué planos son esos? Orbital, sagital y transversal. Frankfurt, ¿no es cierto? ¿Cuál de estos planos me servirá para determinar qué arco está más adelantado y qué arco está más retrocedido? El orbital. El orbital, correcto, el orbital, porque el orbital me está dividiendo la cara en adelante y atrás, ¿no es cierto? Entonces me va a permitir a mí el tomar una relación que yo pueda establecer como clase 2 en base a esas características. Ahí está. El plano orbitario me va a permitir a mí establecer problemas, anomalías anteroposteriores. Esas anomalías anteroposteriores van a poder ser protracción y van a poder ser retracción. ¿Cuál de los dos arcos va a estar en protracción? ¿El superior o el inferior? En una clase 2. Piensen. El inferior. El superior va a estar en protracción y el inferior va a estar en retracción, ¿cierto? Entonces tenemos ya aquí otro tipo de clasificación diferente a la de Angle que nos va a ayudar a determinar la naturaleza del problema de nuestro paciente en clase 2. Aquí estamos viendo los dos parámetros que les dije. Fíjense cómo en la división 1 los incisivos superiores están en una posición adelantada y mantienen esa posición adelantada de tal manera que el overjet se encuentra nítidamente incrementado, ¿no es cierto? Aquí tengo yo un incremento marcado del overjet. En cambio aquí el overjet a nivel de los centrales va a tender a ser más normal porque los centrales se están retroinclinando, están buscando a los inferiores. En cambio los laterales no van a poder hacer lo mismo y los laterales se van a quedar proyectados hacia adelante. División 1 y división 2 de la clase 2. Vamos ahora con las características. Las características de la clase 2, vamos a empezar por mencionar las características epidemiológicas. Estas características epidemiológicas para nosotros van a ser muy importantes porque van a denotar un patrón de distribución universal. Si ustedes se fijan en todas las columnas, la clase 2 está indicada con un color azul. Entonces ahí ustedes pueden ver diferentes poblaciones con diferentes componentes raciales, saudí, kuwaití, turca, egipcia, nigeriana, sudafricana, argentina, holandesa, senegalés y canadiense, y entre todos los casos van a ver que hay un predominio de la clase 2, ¿no es cierto? Uno de los estudios más interesantes es el que nos dice que en la clase Aymara esto está invertido, que vamos a tener un predominio de clase 3, y eso evidentemente nosotros lo vemos en la consulta día a día, ¿no es cierto? Vemos una gran cantidad de clase 3, mucho más que en otras poblaciones latinoamericanas. Entonces vamos a nosotros poder ver que esto no solamente es un fenómeno que se presenta aquí, vamos a ver que este fenómeno se va a presentar también en la población keniata y en la población esquimal, en los inuit. Entonces, fíjense qué chistoso, ¿no es cierto?, que esta inversión se dé
en los esquimales. ¿Dónde viven los esquimales? Allá arriba, ¿no es cierto? En los keniatas, en África y en América Latina. Entonces, esta inversión tiene muchos estudios que consideran que puede tener alguna relación con flujos migratorios. También se ha encontrado esta inversión en los anglosajones. Los anglosajones también han mostrado la presencia de un predominio de clase 3. Como verán, son las excepciones. En todas las demás poblaciones el predominio es claramente de la clase 2. Aquí pueden ver igual, en poblaciones estudiadas en Kenia, se ve la inversión entre clase 3 y clase 2. Entonces estas serían las ubicaciones donde estamos viendo inversión. Todas estas ubicaciones son esquimales, anglosajones, Kenia y Bolivia. Entonces estamos viendo una relación que muchos consideran que debe tener que ver con los flujos migratorios que se dieron a partir del estrecho de Bering, cuando empezaban las primeras migraciones hacia el continente americano. Pero independientemente de ello, entonces tenemos que recordar que en la gran mayoría de las poblaciones la clase 2 va a ser siempre predominante por encima de la clase 3. Y la maloclusión clase 1 va a ser predominante por encima de la 2 y la 3. Ahora veamos qué variaciones oclusales podemos encontrar. Primero, en la relación sagital. En la relación sagital, ¿qué podemos nosotros encontrar de alteraciones? Vamos a encontrar que puede ser completa o incompleta. ¿Cuándo decimos que es completa? Cuando vemos nosotros la llave molar y vemos que hay más o menos medio diente de diferencia entre los elementos que deberían tocarse. ¿Cuáles son los elementos que deberían estar en contacto? Cúspide mesiovestibular con surco mesiovestibular. Esos deberían estar en contacto. Entonces, estos dos elementos pueden estar separados por medio diente más o menos o menos. A eso le llamamos incompleta. Pero cuando está separada por el ancho de un molar completo, a eso se le dice clase molar completa, clase 2 completa. Quiere decir, imagínense ustedes, el ancho de un molar es bastante. Imagínense esa discrepancia. Entonces eso te da una idea de la severidad que presenta la maloclusión del paciente. Unilateral o bilateral. Muchos pacientes son clase 1 a un lado y clase 2 al otro. Ustedes mismos revísense y se van a sorprender. Van a ver que nada raro que en algún lado, derecho o izquierdo, tengan una clase 2. ¿Qué es la subdivisión? Esto es bien importante que no se confundan para el día del examen. Cuando hablamos de división 1, ¿de qué estoy hablando? Vamos, reaccionen. ¿De qué estoy hablando cuando digo división 1? Bien. Acabo de explicarles. Ándale. Exacto. Cuando los incisivos están produciendo un overjet muy grande y se quedan ahí adelante, es una división 1. En cambio, si los centrales se fueran hacia atrás, ¿qué sería? División 2. División. Entonces, la división puede ser número 1 o número 2. En cambio, la subdivisión solo puede ser o derecha o izquierda. Entonces, ustedes se miran al espejo y descubren que en el lado derecho son clase 2, entonces ustedes son una clase 2, subdivisión derecha. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de subdivisión, estamos indicando que el paciente tiene clase 2 solamente a un lado. Subdivisión derecha o subdivisión izquierda. Cuando digo división, sin el prefijo sub, estoy hablando de la configuración de los incisivos. ¿Facilito? Cuidado, se me confunden en el día del examen. Luego tenemos el resalte incisal. El resalte incisal va a estar aumentado en la división 1, en contraste con lo que sucede en la división 2, donde va a estar disminuido, pero aún así no va a ser completamente normal. Vamos a tener proinclinación y retroinclinación y funcionalismo labiolingual. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener muchas veces una tendencia en los pacientes clase 2 a tener los incisivos inferiores proinclinados y los incisivos superiores retroinclinados. Sí, así con ese gigantesco overjet, aún así los incisivos están como buscándose. Imagínense en una inclinación normal, el incisivo superior está aquí adelante. Entonces el inferior como que quiere buscarlo y se inclina para adelante. Y el superior quiere buscar a su antagonista y se inclina para atrás. Aún así, pese a esa búsqueda mutua para lograr funcionalidad, aún así hay un overjet gigantesco. Imagínense cuando pongamos bien los torques. Esto va a ser mucho más grande, ¿no es cierto?
Luego vamos a tener la relación vertical. En la relación vertical hay un problema grande. ¿Cuándo dejan de erupcionar los dientes? José María, ¿cuándo dejan de erupcionar los dientes? Cuando se vuelven funcionales, cuando entran en contacto con el antagonista, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que los incisivos superiores están ahí adelante y los inferiores están aquí atrás. Entonces muchas veces no se van a encontrar. Entonces como no se van a encontrar, va a haber una sobreerupción. Muchas veces esa sobreerupción va a ser de los incisivos inferiores. Y esa sobreerupción de los incisivos inferiores va a producir muy frecuentemente una mordida profunda. Estadísticamente con más frecuencia, ¿no es cierto? Piensen, algunos de ustedes deben ser clase 2, ¿no es cierto? Piensen, les garantizo que 9 de 10 posibilidades es que sean mordida profunda, que los incisivos inferiores estén sobreerupcionados en relación a la posibilidad de la mordida abierta, como el caso que les mostré, que tenía otros factores etiológicos, ¿no? Y la discrepancia ostodentaria, puede haber apiñamiento como puede haber diastemas. Entonces muchas veces vamos a ver una configuración muy peculiar del arco, una configuración del arco superior en forma triangular, que es algo muy frecuente que se observa en los pacientes de clase 2. Fíjense el problema sagital. Miren aquí, si ustedes ven a nivel molar, hay clase 1, 2 o 3. No parece haber un problema muy grande a nivel de la clase de Angle, ¿no es cierto? Ahora vean a nivel de la clase canina. ¿Cómo estamos a nivel de la clase canina? Este vértice debería ocluir con este espacio interdentario, ¿no es cierto? Entonces está en una super clase 2. Y vamos a tener ahí además una pieza persistente, ¿se dan cuenta? Que ya no debería estar ahí. Y tenemos un overjet marcado. Entonces en lo sagital, la clase molar, la clase canina y el overjet nos van a indicar las características del problema del paciente. En cambio en lo vertical, fíjense qué tipo de mordida tenemos acá. Una mordida súper profunda, miren, no se ven para nada los incisivos inferiores. Están completamente ocultos, completamente tapados. Inclusive fíjense cómo se ven diastemas en el arco superior y en cambio en el arco inferior estamos viendo una serie de problemas que van a acompañar a este paciente. ¿Cuáles son las variaciones dentoesqueléticas? En las variaciones dentoesqueléticas vamos a reconocer, como en todas las maloclusiones, ustedes recordarán, casos dentarios, casos dentoalveolares y casos esqueléticos. En los casos dentarios vamos a ver una migración hacia mesial de los segmentos bucales maxilares. Vamos a ver en la clase 2 división 0 ciertas características como un canino fuera de alineamiento. ¿Qué quiere decir una división 0? Una que puede desarrollar la división 1 o división 2, que está en gestación, digamos. Vamos a tener una arcada inferior con alineamiento normal, migraciones unilaterales y no hay overjet aumentado ni retroinclinación. En cambio, cuando la clase 2 tiene un origen dentoalveolar, vamos a ver protrusión superior y retrusión inferior. Es decir, que vamos a ver ya un problema más estructural, si bien todavía no 100% a nivel esquelético. Y la relación maxilomandibular puede ser normal. Si tú le haces a ese paciente su SNA, su SNB, su ANB, vas a encontrar que está dentro de la norma, pero aún así dentariamente tú estás viendo que hay un problema. Ya no solo es dentario, ahí ya es además dentoalveolar. Y cuando es esquelética, ahí ya tenemos problema en los huesos, ¿no es cierto? Ahí tenemos una posición o desarrollo maxilar mandibular alterado. El maxilar está adelantado y la mandíbula está retruida, o puede haber una serie de combinaciones, como les decía al principio de la clase. Puede ser que el maxilar esté normal, pero la mandíbula se haya desarrollado muy poquito. Se va a ver como clase 2. Puede ser que la mandíbula esté normal, pero el maxilar esté muy adelantado. Se va a ver como clase 2. Vamos a tener displasias esqueletales, verdaderas, posicionales o volumétricas. ¿Qué quiere decir posicional? ¿Se acuerdan del caso clínico que les mostré?
Eso es un problema posicional porque hay una fuerza ortopédica que estaba presionando hacia adelante el maxilar y hacia atrás la mandíbula. Han visto que en cuanto corregimos la causa, la mandíbula empezó a desarrollarse normalmente, porque dejó de haber esa fuerza que estaba apalancando, inhibiendo su desarrollo sagital. Las diferencias van a ser exclusivas versus mixtas, es decir, que puede haber una categoría donde tengas tú un problema esquelético solo en uno de los maxilares y en el otro maxilar tengas un problema dentoalveolar o exclusivamente dental. Vamos a ver el análisis extraoral de estos pacientes. ¿Cómo se llama esta línea? Toditos ustedes la han trazado en el laboratorio. ¿No se acuerdan? Se llama plano estético de Rickett, ¿se acuerdan? Y nos sirve para medir la distancia entre ese plano y el labio inferior del paciente. El labio inferior del paciente debería estar ¿a qué distancia por detrás? ¿Algún héroe que se acuerde? 1 o 2 milímetros. Bien, menos 2 milímetros. Sin embargo, aquí este paciente, pese a ser clase 2, tiene una marcada protrusión labial que tiene que ver con las inclinaciones de sus piezas dentales, ¿no es cierto? Fíjense, las mismas características. ¿Y qué más estamos viendo aquí? Qué oscuro se ve. ¿Qué más estamos viendo aquí? ¿Alcanzan a ver? No, está muy oscura la foto. Pero es un efecto de la incompetencia labial a nivel del músculo mentoniano. ¿Cómo se llama eso? ¿Han visto los pacientes que contraen el músculo mentoniano para cerrar los labios cuando tienen incompetencia labial? ¿Cómo se llama eso? Signo de pelota de golf. ¿Verdad? Los hábitos. Los hábitos no solamente tienen que ver con la deglución atípica. Muchos pacientitos, sobre todo escolares y preescolares, van a tener una serie de hábitos como la succión labial y la interposición de objetos. La interposición de objetos siempre va a tender a generar clases 2, porque la interposición de objetos hace una palanca contra la mandíbula y hace un estímulo sagital sobre el maxilar. Entonces eso naturalmente va a ir creciendo el overjet a través de un estímulo permanente. La succión digital, la interposición del labio inferior, la deglución atípica, la respiración bucal, todas ellas van a generar la posibilidad de desarrollo de las clases 3. Ahora vamos al análisis intraoral. Las relaciones sagitales las vamos a ver en molares y en caninos, ¿no? Clase molar y clase canino. Las relaciones transversales, aquí vamos a ver el arco superior contraído y en B versus el arco inferior normal, muy frecuentemente. Miren esto. Fíjense la forma de ese arco superior. Una forma completamente en B, completamente triangular, completamente colapsada a nivel de la distancia intercanina. Y fíjense, compárenlo con la morfología mucho más normal, mucho más equilibrada desde el punto de vista muscular del arco inferior. Entonces, muchas veces estos pacientes van a tener esto. Imagínense ustedes que tienen estos dos arcos en su mano. Tienen abajo un arco que tiene una forma parabólica y tienen un arco que tiene una forma en punta. Traten de hacer coincidir ambos. Si tratan de hacer coincidir ambos, van a darse cuenta de que los extremos caninos y premolares del arco inferior quedarían por fuera. Entonces, ¿qué tiene que hacer esto para lograr la ley de la caja de zapato? Tiene que adelantar el maxilar para cubrir por completo al arco inferior, produciendo un incremento marcado del overjet. Entonces, lo que tenemos es muchas veces que este colapso anterior va a estimular a un menor desarrollo de la expresión mandibular en sentido sagital. Perdón, tenemos que volver, todavía no se acabó. Entonces, esas son relaciones transversales. La relación vertical, frecuentemente vamos a ver en los pacientes una relación profunda y en otros casos muy, muy raros, mucho más raros, más esporádico va a ser la posibilidad de una relación abierta. La relación volumétrica, aquellos que son independientes de la clase, o sea, que puede ser que el paciente simplemente
por discrepancias osteodentarias tenga diastemas o tenga apiñamiento, sin importar si fuera clase 1, clase 2 o clase 3. Y otras que sí dependen de la clase, ¿no es cierto? Como los diastemas superiores y el apiñamiento inferior. Piensen en los dos arcos, el arco en punta de flecha y el arco normal. Entonces, el arco en punta de flecha va a comprimir al arco normal, ¿no es cierto? Para lograr una oclusión normal, y eso va a producir inevitablemente un problema de diastemas a nivel antero-inferior. La etiología. Empecemos con la clase 2, división 1. El año pasado, Claudia, ven. El año pasado ustedes han llevado crecimiento y desarrollo, ¿se acuerdan? En las teóricas de crecimiento y desarrollo, ustedes recordarán que hablábamos de cuál es el sentido en el que crece la cara. Crece la cara humana, crece hacia adelante y hacia abajo. ¿Por qué crece hacia adelante y hacia abajo? Como en una expresión del desarrollo sagital craneal. Ustedes saben que el crecimiento del cráneo se expresa en el crecimiento de la cara, ¿no es cierto? En sentido sagital y en sentido transversal, cuando crece el cráneo por efecto de la presencia de la sincondrosis, ¿se acuerdan de los cartílagos que están en la base del cráneo? Ese crecimiento o la expansión de los lóbulos cerebrales en sentido transversal se va a expresar a nivel del macizo facial. El macizo facial va a crecer entonces hacia adelante y hacia abajo. Al crecer hacia adelante y hacia abajo, nosotros tendríamos que tener un acompañamiento de la mandíbula. Cuando ustedes han pasado por pediatría, han visto que los pacientitos pediátricos no tienen un perfil recto, ¿no es cierto? No tienen un perfil cóncavo tampoco. ¿Cómo es el perfil de los niños? Convexo, siempre es convexo, ¿no es cierto? Lo raro sería un niño que desde muy chiquito tenga un perfil ortognático recto, ¿no? Porque todos empezamos con ese perfil convexo porque tenemos un mayor desarrollo del maxilar en relación a la mandíbula. Pero luego la mandíbula va a alcanzar al maxilar. ¿Cuándo? En la adolescencia. Cuando somos niños, por cada milímetro que crece el maxilar, otro milímetro crece la mandíbula. En cambio, cuando somos adolescentes, por cada milímetro que crece el maxilar, la mandíbula crece casi 2. Eso quiere decir que la adolescencia está pensada para que la mandíbula vaya a alcanzar, vaya a nivelarse con el maxilar. Por eso es que si ustedes ven sus fotos de niños, veían sus perfiles bien convexos. ¿Qué ha pasado entre que eran niños y ahora? Ha pasado la adolescencia, donde la mandíbula ha tenido un mayor desarrollo que les ha permitido una nivelación que no se va a dar en estos pacientes de clase 2 necesariamente. Fíjense el desarrollo de esa mandíbula comparado con el maxilar. Otro de los factores va a ser la rotación de la mandíbula. Ustedes fíjense el plano mandibular. ¿Se acuerdan del plano mandibular? El borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Ese plano mandibular que tiene una determinada inclinación, miren cómo en un paciente de clase 2 está súper verticalizado. ¿Qué quiere decir que está súper verticalizado? Que la mandíbula ha rotado hacia abajo y hacia atrás. Ha rotado hacia abajo y hacia atrás. Y al rotar hacia abajo y hacia atrás, en sentido de las agujas del reloj, eso está produciendo una mayor clase 2. Imagínense si no hubiera habido esa rotación. Imagínense si esta diferencia, esta distancia de plano mandibular, no tuviera una inclinación tan vertical y fuera más horizontal. ¿Sería clase 2 o clase 1? 1, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que está favoreciendo a la clase 2? La rotación de la mandíbula. Y eso va a tener que ver con el biotipo y la tendencia de crecimiento de cada uno de los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, esto se va a expresar, ustedes recuerdan, aquí tenemos la base craneal, y en la base craneal vamos a tener la sincondrosis, que son cartílago superviviente, cartílago que va a estar entre los huesos precisamente con la finalidad de permitir el crecimiento a nivel sagital que se vaya dando en relación al cráneo. Por eso es que, ¿cuántos de ustedes tienen hermanitos recién nacidos o sobrinitos recién nacidos? ¿Nadie? ¿Se han fijado que los pacientitos tienen unas, ¿cómo se llama? Fontanelas. ¿Por qué tienen esas fontanelas?
¿Por qué no nace el pacientito de una sola ya con suturas? Si las suturas son también tejido conectivo y podría ahí seguir creciendo el hueso, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que son las fontanelas? Porque la gran sabiduría de nuestra especie ha hecho que esas fontanelas permitan un moldeo craneal del paciente, de tal manera que permite que los huesos se superpongan uno contra otro en el momento en que el bebé recién nacido tiene que atravesar el canal del parto. Entonces fíjense que nada es accidental en nuestra ingeniería, todo está pensado con mucha sabiduría y también está pensado ese tejido conectivo que está entre los huesos, que no es una fontanela sino una sincondrosis, y esa sincondrosis tiene la misión de producir y seguir favoreciendo el crecimiento sagital, que se va a expresar sagitalmente en la base del cráneo, pero en la cara se va a expresar ¿hacia dónde? Hacia adelante y hacia adelante y hacia abajo. Muy bien. Hay dos posibles explicaciones para ese marcado desplazamiento maxilar que van a mostrar los pacientes que son clase 2. El primero va a ser el de Mohs, la teoría funcional de Mohs, que ustedes han llevado el año pasado. ¿Quién me quiere recordar en qué consiste esta teoría? ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Se han olvidado todo lo que han llevado el año pasado? Sí, se llama teoría funcional de Mohs. ¿Nadie? Imagínense ustedes un paciente que nace con agenesia de un globo ocular. Esa cavidad, esa bóveda orbitaria, esa órbita que debería alojar a ese globo ocular, ¿se va a formar igual? No. Porque es la función la que determina y moldea a los huesos. Esa es la teoría funcional de Mohs, ¿no es cierto? Que los huesos se van a moldear en relación al proporcional a la función. Es la función la que va a determinar cómo se van a desarrollar y qué tanto se van a desarrollar. Entonces, ¿cuál es el elemento estelar a nivel del maxilar? El elemento estelar a nivel del maxilar es el flujo aéreo, que debería transitar normalmente por vía nasal, y el estímulo lingual sobre la bóveda palatina, ¿no es cierto? Que muchas veces no se va a dar y va a producir otro tipo de trastornos. Y el control genético de SCOR. Muchas veces ustedes van a recibir a sus pacientitos ya muy pronto, ya mero acaban 5º año, y van a recibir pacientes en su consultorio que les van a decir: doctorita, yo no sé por qué mi hijito ha salido así, seguro es culpa de la familia del papá. Y ustedes ven, y la mamá tiene exactamente la misma maloclusión, y la tía tiene la misma maloclusión, y la abuela tiene la misma maloclusión, porque hay disposiciones genéticas tanto en pacientes clase 2 como en pacientes clase 3, más aún en pacientes clase 3, pero también los va a haber mucho en pacientes clase 2. Control genético sobre el desarrollo de los maxilares y ciertas tendencias a biotipos muy marcados. Entonces tenemos que preguntarnos si la clase 2 es la causa o es el efecto. La clase 2 obviamente que va a ser el efecto. Lo que tenemos que diferenciar es cuáles de estas diferentes etiologías que hemos mencionado van a ser las que van a producirla. Muchas veces vamos a creer que todo se reduce a lógica mendeliana, ¿no es cierto? Y evidentemente hoy día se reconoce el papel de la genética indiscutible, pero también se reconoce la influencia funcional, que es sumamente importante. Y en ello, entre la influencia funcional, vamos a considerar al desarrollo dentario. ¿Se acuerdan lo que yo les decía cuando tenían pacientes clase 3? El día de mañana, cuando reciban a un paciente clase 3 en su consultorio, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Independientemente de qué tan grande sea el overjet negativo, ¿no? Los incisivos inferiores aquí adelante y los superiores aquí atrás, le tienen que pedir al paciente que haga borde a borde. Si el paciente puede hacer borde a borde, ese paciente no es un verdadero clase 3. Es un paciente que está llevando a la mandíbula por hábito funcional hacia adelante. Van a ver que hay muchos pacientes que hacen eso. Se sienten más cómodos ahí, encuentran mayor cantidad de puntos de contacto ahí.
Entonces, no son verdaderos clase 3, no es que su mandíbula es mucho más grande que el maxilar. Lo que pasa es que funcionalmente ellos se han entrenado a proyectar la mandíbula hacia adelante. En cambio, si el paciente logra hacer borde a borde, no es un verdadero. Si el paciente no logra hacer borde a borde, entonces es un verdadero clase 3. Su mandíbula no le permite esa dinámica, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del desarrollo dentario, Canut Crusola nos dice la oclusión se establece vertical, transversal y sagitalmente con la interdigitación de los primeros molares deciduos y la mandíbula centra su posición contra con el maxilar superior. Ustedes recuerden que va a haber dos momentos estelares, ¿no ven?, en el desarrollo de la oclusión. Primero, nacemos, y cuando nacemos no tenemos dientes. Entonces, para fijar a la mandíbula en una posición contra el maxilar, lo que hacemos es posicionar la lengua entre ambos arquitos, ¿no es cierto? Pero no hay todavía piezas dentarias que puedan guiar. Las piezas dentarias son las guías, la morfología dentaria es la que guía la posición que va a tener esa mandíbula en relación a ese maxilar, ¿no es cierto? Y esto, cuando nosotros tenemos primero la erupción de los incisivos deciduos, lo primero que vamos a formar es el triángulo de Bonwit. Las dos ATMs con el contacto interincisivo forman nuestro primer triangulito de Bonwit. Pero la estabilización de la mandíbula, si va a estar en una clase 1, una clase 2, clase 3, va a depender de cómo se relacionen los molarcitos deciduos. Porque los molarcitos deciduos van a condicionar a los molares permanentes y a todas las piezas que después van a participar de la formación de esa oclusión. Todos conocen esto, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? La clasificación. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Nadie? Es la clasificación de Louis Baume, la relación molar-Baume, que establece la relación entre las caras distales de los molares deciduos. Nos va a permitir, cuando tenemos un escalón distal, ese escalón distal va a poder transformarse eventualmente con la erupción de los permanentes en una clase 2, sea a través de un escalón distal o sea a través de un plano terminal recto. Porque fíjense en un plano terminal recto. En un plano terminal recto estamos casi cúspide con cúspide. Y la cúspide con cúspide no es una posición tolerable para el paciente. El paciente no puede vivir en cúspide con cúspide. Va a desplazar la mandíbula hacia adelante o hacia atrás para encontrar mayor cantidad de puntos de contacto. Y al hacerlo, va a llevar al paciente a borde a borde o lo va a llevar a una relación clase 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener todas estas posibilidades y también las posibilidades del escalón mesial. El escalón mesial nos puede llevar a una clase 1 o nos puede llevar a una clase 3. Todos estos elementos tienen que ver con la disposición y la relación, pero estamos hablando ahorita solamente a nivel dentario. Fíjense qué importante es esto, que va a condicionar también el futuro relacionamiento esquelético del paciente. El crecimiento facial, según Stockley y Teuster, nos dice esto. Tenemos un crecimiento hacia abajo. ¿Qué es lo que crece hacia abajo? El descenso del maxilar, 0.7 milímetros por año. La apófisis alveolar superior va a crecer hacia abajo 1 milímetro por año. Y el descenso de la fosa glenoidea, medio milímetro por año. Eso se va a compensar con el crecimiento hacia arriba. ¿Quiénes van a crecer hacia arriba? La apófisis alveolar inferior, 0.7 milímetros por año. Y el crecimiento del cóndilo, 2.5 milímetros por año. Entonces, esto va a producir una nivelación en la que tú vas a poder tener una interacción entre las estructuras esqueléticas que vaya a determinar cómo se va a configurar la realidad esquelética de cada uno de los pacientes. Ahora vamos con la clase 2, división 2. Empecemos con la hipótesis neuromuscular. La hipótesis neuromuscular tiene mucho que ver con la siguiente. Este es el artículo original de Edward Danle de 1899, publicado en el Dental Cosmos, uno de los artículos más importantes de la historia de la odontología. En todas partes del mundo se utiliza la clasificación de Angle. ¿Y cuánto tiene? Nada menos que un siglo, 123 años, ¿no es cierto? 124 en realidad.
Y fíjense cómo se llamaba su clasificación de la maloclusión. Influencia de los labios, mejillas y planos oclusales en la maloclusión de los dientes. Ya hace un siglo, Angle tenía claro que las maloclusiones solo podían ser un resultado directo de las relaciones neuromusculares. Lo mismo va a pasar cuando nosotros pensamos en las piezas que tienen retroinclinación, como en el caso de las piezas de la división 2. Vamos a tener en un estudio longitudinal una influencia funcional post-erupción con inclinaciones normales al erupcionar y sin intervención mecánica a los 3 años aparece la retroinclinación. ¿Qué quiere decir sin intervención mecánica? Sin intervención profesional. Solita va a aparecer esta retroinclinación de los incisivos superiores que no va a estar presente al erupcionar. Fíjense, no es que los incisivos, los centrales en la clase 2, salen ya echaditos para adelante, para adentro, sino que salen con una inclinación normal y luego toman esa retroinclinación. ¿Qué nos está diciendo? Que la retroinclinación la están produciendo los músculos, no la está reproduciendo el vector de erupción. Para eso va a venir la posición del labio inferior. Hagan esto, toquen con su labio inferior el tercio incisal de sus incisivos superiores. Sí. Ahora traten de hacer presión hacia adentro. ¿Sienten esa presión? Esa presión se concentra en los incisivos superiores centrales. No alcanza los incisivos laterales por la morfología del labio. Entonces lo que nos dice la posición del labio superior de Van der Linden es que esta fuerza que hacemos muchas veces como hábito es lo que va a inclinar, producir la retroinclinación de estos incisivos. Porque si ustedes hacen la prueba en ustedes mismos van a percibir como toda la fuerza se concentra en los centrales, no en los laterales. Y eso es lo que te explicaría que los laterales se queden adelantados, porque si no los 4 deberían venirse para atrás. Y solo se vienen los centrales para atrás. Los laterales se quedan bien adelantaditos, ¿no es cierto? Entonces muchas veces esto tiene que ver con una posición alta de la línea labial, tercio cervical versus tercio incisal, y el labio inferior cubre la cara vestibular. Otra se llama la verticalización morfológica. La verticalización morfológica sería un defecto morfológico fundamental por un exceso de desarrollo en la apófisis alveolar superior. Esto implica también un déficit de crecimiento de la apófisis alveolar inferior. Esta es la hipótesis menos respaldada, pero es también considerada todavía una hipótesis etiológica. La ausencia de escalón anteroposterior y un ángulo interincisivo muy abierto, pero esto no lo puedes considerar una causa, sino más bien un efecto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del ángulo interincisivo que trazábamos en encefalometría o ya se han olvidado también? ¿Qué pasa con ustedes, amigos? La mesialización de las 6 superiores. La mesialización de las 6 superiores nos indica, ¿se acuerdan que cuando hacemos trazado en encefalometría había una medida que medíamos desde la vertical pterigoidea hasta la cara distal del molar superior? Esa medida nos permitía a nosotros establecer qué tan hacia mesial o qué tan hacia distal había erupcionado ese molar superior, para explicar un posterior razonamiento etiológico de la clase 2, ¿no es cierto? Eso nos indica que las 6 estarían erupcionando más hacia mesial que en otras maloclusiones, que habría una falta de crecimiento anteroposterior, que habría una presión de las 7 sobre las 6 y que los carinos presionarían a la raíz de los laterales. Al presionar a la raíz de los laterales, ¿qué estaría produciendo? Que los laterales mantengan esa posición pro-inclinada, cosa que no ocurriría a nivel de los centrales, y habría obviamente una pérdida de dimensión vertical. El patrón eruptivo anómalo. El patrón eruptivo anómalo se creían que era un problema de la posición del germen. El germen tenía una inclinación natural para producir una erupción que iba a ir hacia adentro de la cavidad oral. Pero eso ha sido descartado por el estudio que les he mostrado. En el estudio se ha visto que los pacientes clase 2, división 2, los incisivos, los 4 salen con una inclinación normal. La retroinclinación de los centrales es posterior a la erupción. Por tanto, este es otro caso en el que ya no consideraríamos como una hipótesis viable. Ahora sí, ¿cómo resolvemos a estos pacientes? Muy bien. Empecemos con lo primero. El expediente más fácil, extracciones. Extracciones de 4 arriba y de 4 abajo, para producir, con la extracción de los 4 arriba, un retroceso del segmento anterosuperior y de los 4 abajo un adelantamiento del segmento póstero inferior. ¿Qué otras alternativas terapéuticas tenemos?
La otra terapéutica es el bite jump. ¿Qué es el bite jump? Es el adelantamiento mandibular. Existe una serie de aparatos en ortodoncia que estimulan a la mandíbula a estar en una posición adelantada, sea aparatos mecánicos o aparatos funcionales. Los funcionales son los que utilizan la fuerza de los músculos. Entonces imagínense ustedes que a este paciente que tiene un overjet muy grande, le tomamos impresiones y luego lo montamos el caso en borde a borde. Y ahí construimos un aparato bimaxilar. Cuando él se come ese aparato bimaxilar, ese aparato va a obligar a la mandíbula a estar adelantada. Y al tener ese estímulo, los músculos van a también permanentemente estar estimulando para que se produzca un nuevo desarrollo esquelético en función a la respuesta funcional, como nos dice la matriz funcional de Mohs. Luego tenemos la utilización de elásticos, los elásticos de clase 2. Linet, no te me duermas. Los elásticos de clase 2 son elásticos que van de atrás y abajo hacia adelante y hacia arriba. Ahorita les voy a mostrar un casito para que no se me duerman. La morfogénesis, el morfologismo, que es el modificar las inclinaciones simplemente con un recontorneo de la estructura dentaria, ¿no es cierto?, que es sumamente invasivo y no adecuado en la mayoría de los casos. Los aparatos funcionales, que son los que van a utilizar la fuerza del paciente, y las distalizaciones, ¿no es cierto?, cuando nosotros vamos a llevar a las piezas posteriores de arriba hacia atrás. Fíjense que además de todo, en los casos más severos, vamos a tener siempre la posibilidad de considerar la cirugía ortognal. Miren la mordida profunda de este paciente clase 2. Vamos a ponerle aquí una plaquita no muy diferente a la que ustedes saben construir, solo que no lleva tornillo, y vamos a poner un piso de acrílico ahí donde ocluye los incisivos inferiores, porque en estos pacientitos mordida profunda, los incisivos inferiores ocluyen casi en el paladar, ¿no es cierto? Entonces, al ocluir casi en el paladar, vamos a tener eso. Dando clase ahorita. Te llamo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo pongo esta superficie? Cuando yo pongo esta superficie, va a haber un contacto prematuro del segmento anteroinferior y va a producir que haya desoclusión en los sectores posteriores. Se va a estimular el crecimiento posterior y el paciente va a tener una corrección. Miren cómo la mordida abierta, producto del plano de mordida, y ha habido una erupción pasiva de los segmentos posteriores. ¿Qué hemos hecho? Solamente acrílico y metal. Nada complicado. 5 años después, el paciente no ha recidivado, no ha vuelto a caer en una clase 2 como se esperaba en función a sus características iniciales. Todos los tratamientos de clase 2 tienen que considerar esta estrategia. Esto es lo último y ya se pueden ir. La estrategia va a pasar siempre primero por determinar cómo está la ubicación, posición e inclinación de los incisivos inferiores, que es donde tengo menos posibilidades de desplazamiento sagital y otro tipo de desplazamientos. Entonces yo tengo que tener mucha claridad de dónde están mis incisivos inferiores, y en base a eso yo voy a luego establecer la estrategia para corregir el overjet incrementado. El overjet está incrementado. Yo tengo, imagínense que tenga a los incisivos inferiores muy proinclinados. Si corrijo esa proinclinación, el overjet va a quedar más grande. Pero si tengo a los incisivos inferiores retroinclinados, al corregir esa posición, el overjet se va a disminuir. Pues para yo saber qué hacer con el overjet, tengo que saber cuál es mi punto de partida, que son los incisivos inferiores. Luego me preocupo de las relaciones sagitales, clases caninas y clases molares. Y al final me preocupo de las relaciones molares. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy capaz de cerrar adecuadamente el overjet del paciente y igual va a quedar en una relación molar clase 2, ¿qué es lo que me va a estresar? No me va a estresar que quede en clase 2 molar. Él va a ser perfectamente funcional ahí. Lo que sí yo tengo que resolver es corregir ese gigantesco overjet para que él pueda tener una oclusión adecuada, que funcione y que le permita tener una adecuada calidad de vida. Entonces recordemos los 4 pasos terapéuticos. Primero, determinar posición e inclinación del incisivo inferior. Segundo, determinar la estrategia para cerrar el overjet, para achicar el overjet. Tercero, los problemas oclusales como la relación canina. Y cuarto,
relación molar. ¿Facilito o no facilito? Muy bien, pueden irse a descansar, que tengan una buena semana.